La saga The Last of Us ha sido una de las más impactantes en la historia de los videojuegos desde su debut en 2013. Con una narrativa cruda, personajes inolvidables y un mundo posapocalíptico que se siente demasiado real, Naughty Dog nos ha hecho reír, llorar y hasta cuestionar nuestras propias decisiones morales a lo largo de esta historia. Pero como toda gran saga, The Last of Us no está exenta de controversias y momentos que dividieron a su comunidad. Hoy vamos a repasar el viaje completo de Ellie y Joel, para analizar qué hizo grande a esta franquicia y también en qué pudo haber tropezado. Obviamente también hablaremos de su adaptación en serie, porque The Last of Us no solo conquistó el mundo de los videojuegos, sino que también dio el salto a la pantalla chica. Así que sin nada más que decir, agarre su mochila, una navaja y a su peluche de Nemesio que comenzamos. The Last of Us deja en claro desde su primera escena el tipo de historia que vamos a vivir. En pocos minutos, el juego no solo establece su mundo, sino que te rompe el corazón y te atrapa de forma brutal. Es un inicio impactante, porque muestra cómo en cuestión de horas todo se va al demonio, personas desesperadas intentando salir de la ciudad, sobrevivir como sea, y todo culmina con la muerte de Sarah, la hija de Joel, dándonos una muestra clara de lo cruel que será esta historia. Desde su lanzamiento en 2013 ya han pasado más de 10 años y aunque el tiempo ha hecho lo suyo, el impacto de este título sigue siendo tan fuerte como el primer día. Obviamente no fue el primer juego en mostrar un mundo posapocalíptico, ni el primero en presentar una relación tipo padre-hija que no es de sangre, pero sí fue uno de los primeros en combinar narrativa, jugabilidad y ambientación de forma tan cinematográfica e inmersiva. Lo que hace tan especial a The Last of Us no solo es su ambientación o los enfrentamientos contra infectados, es como combina momentos de violencia extrema con pequeñas pausas llenas de humanidad. Uno de sus mayores aciertos es el ritmo, sabe cuándo hacerte correr por tu vida y cuándo dejarte respirar, admirar el paisaje o escuchar a Ellie contando un chiste malo de su libro. Y creo que todo esto lo vuelve memorable. Irónicamente, sientes lo vivo que está el mundo, no por las personas, sino por el universo que han construido en este juego, que se siente increíblemente real. Algo que comparten muchas historias del género zombie es que los muertos vivientes no son el foco principal, sino una excusa para desarrollar el conflicto entre los personajes. En The Last of Us pasa exactamente eso, aunque aún así destaco el diseño de los clickers, los chasqueadores o los zombies como quieran llamarlos. Una idea muy original basada en el Cordyceps, un hongo real que infecta insectos y controla sus cuerpos para seguir propagándose. Un enfoque ingenioso que evita lo sobrenatural o fantasioso y le da un giro realista muy interesante. Y aunque el juego nunca explica de forma directa el origen del brote, deja pistas como la teoría de que se propagó a través de la harina, que refuerzan la idea de que el virus no es lo central de la historia. Lo realmente importante es la relación entre Joel y Ellie, el corazón del juego y uno de los puntos más fuertes a mi parecer. Al principio, Ellie puede parecer molesta y da la impresión de que su vínculo no será tan profundo, pero con el tiempo, esa relación se transforma en algo real. De pronto ya no estás viendo personajes, estás viendo personas que te importan. Aunque no vemos todo lo que Joel tuvo que hacer para sobrevivir durante todos esos 20 años, entendemos por qué se volvió frío y apático. Sus personalidades tan distintas chocan al principio, pero como en cualquier relación humana, con el tiempo aprenden a entenderse, a confiar y a formar un lazo muy poderoso. Ese vínculo es lo que hace que muchas decisiones duelan, incluso cuando no estás de acuerdo con ellas. También quiero destacar la participación de los demás personajes. Siento que la gran mayoría están muy bien trabajados, tanto los aliados como los villanos. Todos estos nos cuentan situaciones distintas por las que están pasando y a pesar de no tener mucho tiempo en pantalla, se te quedan guardadas las interacciones que tuviste con ellos, incluso entendiendo a veces por qué hacen lo que hacen, a excepción de la Nadine de Temu. Racista. En cuanto a la jugabilidad, está muy bien lograda. Combina acción, sigilo y crafteo de forma equilibrada, lo que encaja perfecto con su enfoque de survival horror. Es uno de esos pocos juegos donde realmente sientes la escasez de recursos. Te faltan balas, materiales y muchas veces tienes que improvisar para sobrevivir. Y creo que esa mecánica de tomar las pastillas para mejorar tus estadísticas es un gran complemento a la jugabilidad, ya que te hace gestionar tus recursos de manera efectiva. Pero obviamente no todo es perfecto. La IA de los aliados a veces rompe la inmersión, especialmente cuando ves a Ellie corriendo enfrente de un enemigo que mágicamente no la ve. Y esto no solo le pasa a ella, sino a todos los personajes que te acompañan. Además, muchas veces no ayudan demasiado en combate, tardan años en eliminar enemigos, aunque al menos no tienes que preocuparte por su salud ni por los recursos que usan, lo cual me parece un buen acierto. También hay momentos donde los enfrentamientos, sobre todo con los enemigos humanos, que se sienten algo repetitivos y a veces alargados, que te hacen pensar: oye, ¿no se supone que este es un mundo apocalíptico? ¿Por qué hay tanta gente? Otro punto es la mecánica del sigilo. Aunque este funciona bien, no es del todo pulido.
A veces pasa que los enemigos humanos te están viendo, pero el juego refleja que no. Y con los enemigos infectados, muchas veces no estás en su rango de visión, pero mágicamente vienen corriendo hacia ti. Y para terminar, quiero hablar del final. Sé que es un tema muy divisivo, pero a mí me pareció un gran final. La decisión de Joel, aunque egoísta, me pareció muy humana. Rompe con el estereotipo del héroe normalmente correcto. El tipo perdió demasiado en la vida y finalmente encontró algo que le devolvió el sentido de seguir viviendo. Lo que hizo no fue lo correcto, pero fue real. Y como toda decisión importante y controversial, traerá consecuencias. The Last of Us no solo fue un gran juego, fue un punto de inflexión demostrando que los videojuegos pueden contar historias complejas, emocionales y crudas, pero sin dejar de ser entretenidos. No es perfecto, pero su legado es innegable, sin duda uno de los grandes de la historia. Left Behind, el DLC de The Last of Us, es un gran complemento para la historia principal, ya que no solo expande el universo del juego, sino que profundiza en la construcción de Ellie como personaje, y lo hace sin necesidad de grandes explosiones ni hordas interminables de enemigos. Desde el inicio, Left Behind se siente distinto, ya que alterna entre dos líneas de tiempo, una durante los eventos del juego principal, donde él intenta salvar a un Joel gravemente herido, y otra en el pasado, que nos demuestra su relación con Riley, su mejor amiga. Lo primero que nos deja en claro este DLC es su tono, el cual es más tranquilo e introspectivo. En lugar de ponerte a disparar desde el primer minuto, te invita a conocer a Ellie desde otro ángulo, a explorar un centro comercial abandonado que en el presente es un campo de batalla y sobrevivencia, y en el pasado un lugar para compartir risas, recuerdos y olvidarse, aunque sea por solo un rato, de lo jodido que está ese mundo. Se siente una sensación constante de melancolía, de que algo está por romperse y que es inminente. En tan solo unas horas ya lograste encariñarte con Riley. Ya querías que este pequeño rincón de felicidad durara un poco más, aunque supieras que no podía ser así. Y creo que ahí está la verdadera fuerza del DLC, en cómo logra que un momento tan simple se sienta inolvidable. Visualmente, el DLC mantiene la calidad del juego base, pero la ambientación del centro comercial le da un tono más nostálgico, muy marcado. Pero ahora sí, hablando de lo negativo, Left Behind hereda muchos de los problemas jugables del título principal. Lo mismo que pasaba con Ellie cuando pasaba enfrente de un enemigo y no lo veía, pasa con Riley. Otro punto es que, aunque como primera experiencia es excelente por todo lo ya mencionado, no invita demasiado a la rejugabilidad. Tal vez si hubiéramos podido usar otras armas o tener algún otro tipo de contenido extra, cambiaría un poco, pero más allá de eso no hay mucho incentivo para volver a jugarlo, salvo que pase el tiempo y te den ganas de revivirlo. Tal vez muchos esperaban un DLC con la historia de Joel y su hermano, y la verdad es que yo también. Pero creo que este DLC estuvo a la altura y nos permitió conocer un poco más de Ellie y su pasado. Realmente no iba a hablar de este juego, pero hubo algunos motivos por los cuales decidí hablar de este. De la historia, básicamente no hay nada más que decir, porque prácticamente todo lo que mencioné al principio del video aplica también aquí. No hubo cambios narrativos importantes, así que en ese aspecto sigue siendo la misma experiencia. Pasando a lo bueno, tengo que destacar los gráficos. Visualmente se ve espectacular, ya que usa el motor gráfico de The Last of Us Parte 2, el cual fue una decisión acertada y se nota. Los detalles faciales, las texturas, los paisajes, todo está muy bien logrado. El juego simplemente se ve hermoso. Pero ahora sí, vamos con lo malo. Primero, el lanzamiento en PC fue un completo desastre. Bugs, glitches, crasheos, todo lo que no quieres ver en un port, pues estuvo aquí. Incluso hubo muchos usuarios que reportaron que el juego llegó a sobrecalentar o hasta dañar sus tarjetas gráficas. Imagínate invertir tanto en una GPU para que termine arruinada por este juego. Otro punto es que nos vendieron este juego como remake, del cual no tiene mucho. Si le hubieran puesto remaster o versión mejorada gráficamente, habría quedado más acorde. Porque sí, se ve mejor, pero en lo jugable solo cambia nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Se esperaba que incorporaran las mecánicas del segundo juego, que son mucho más fluidas, modernas y dinámicas. Pero no, mantuvieron exactamente la misma jugabilidad del original. No es que se sienta vieja u obsoleta, pero si ya tenías un sistema mucho mejor, el cual le encantó a toda la comunidad y fue uno de los puntos más destacables del segundo, ¿por qué no usarlo? Y bueno, la verdad es que no hay mucho más que decir. Es una gran historia, eso nadie lo niega, pero como remake se quedó muy corto. Ah sí, tengo algo más que decir. Me recuerda este meme. Sacaron un nuevo de Last of Us. Dicen que está mejor que nunca. No se dejen engañar. Es el mismo juego de 2013, solo que con gráficos mejorados. Sigue teniendo la misma jugabilidad y problemas de antes. Pero la camisa de Joel es nueva.
Esperen, solo para avisarles que este juego lo separé en dos partes, una sin spoilers y la otra con spoilers. Empezaré hablando sin spoilers, pero cuando llegue a la parte de los spoilers, avisaré para que salten a la serie. Y si de plano no quieres ver nada de este juego, tanto porque quieres ver la serie o como si quieres jugar este título, adelanta el video hasta este minuto que aparece en pantalla. ¿Ya lo viste? ¿Ya te saltaste? ¿Sigues aquí? Entonces sigamos. The Last of Us Parte 2 fue un juego que llegó cargado de expectativas desde el momento en que fue anunciado. Todo aquel que jugó el primer título y que quedó perplejo con ese final necesitaba saber cómo continuaría esta historia. Después de años de espera, finalmente se lanzó, y por suerte no decepcionó. Bueno, al menos no en todos los aspectos. En cuanto a historia, fue bastante polémico, pero de eso hablaremos más adelante. Yo pensaba que era imposible superar la narrativa del primer juego, pero me equivoqué totalmente. En esta secuela, la historia se siente mucho más elaborada, con momentos de una intensidad brutal y un enfoque mucho más profundo en la psicología de los personajes. Aquí se abordan temas más oscuros y complejos, y vivimos situaciones aún más crudas y dolorosas. Además, el universo se expande con la incorporación de una mayor cantidad de personajes, muchos de los cuales tienen su propio desarrollo, aportando diferentes perspectivas de la trama. En lo visual, el salto gráfico es evidente. El motor del juego fue mejorado considerablemente respecto a su predecesor. Se eliminaron los molestos cortes entre cinemáticas y jugabilidad. Las expresiones faciales se sienten mucho más reales y los paisajes alcanzaron otro nivel de detalle. Me pasó muchas veces que solo me detuve para contemplar un rato ese paisaje, algo que me pasaba mucho con Uncharted 4. La jugabilidad también dio un paso enorme. Se añadieron nuevas mecánicas tanto para el combate como para el sigilo, y este último se volvió uno de los puntos más destacados. La inteligencia artificial, tanto aliada como enemiga, fue claramente trabajada. Los compañeros finalmente se sienten útiles, ya no solo simples NPCs que van caminando por ahí. También la IA enemiga mejoró mucho, ya que estos ahora se comunican, te rodean y te buscan activamente, sin llegar a sentirse injustos. Además que también se incluyeron los perros, que pueden seguir tu rastro, lo cual te obligaba a moverte constantemente de manera inteligente si no querías ser detectado. Pero claro, no todo es perfecto. Uno de los principales problemas del juego es que en ciertas partes se siente innecesariamente alargado, especialmente por el final. Hay secciones que podrían haber sido más breves sin sacrificar nada importante, y que terminan afectando un poco el ritmo general de la experiencia. Además, el uso constante de flashbacks, que no se pueden omitir, puede volverse molesto en una segunda partida. En una primera vez funciona muy bien desde lo narrativo, pero en rejugada, cuando quieres avanzar más rápido o explorar libremente, se siente como una traba. Ah, por cierto, si están jugando el título o viendo la serie y ven esta puerta, por favor, asegúrense de estar solos. Créanme, me lo agradecerán. A diferencia de la primera parte, donde el foco estaba en el desarrollo de una relación, aquí el motor de la historia es la venganza. Y aunque eso pueda sonar cliché, lo que hace interesante es cómo deconstruye este deseo. Te hace sentir el peso de cada decisión, cada muerte, cada paso que das. No hay gloria, no hay satisfacción, solo pérdida. Creo que este juego se puede dividir de dos maneras. O lo amas o lo odias. Me parece muy difícil creer que hay un punto medio, a menos que no te importe la historia y solo estés ahí por la jugabilidad. A mí personalmente me encantan las historias de venganza, y les voy a explicar un poco por qué a mí sí me gustó este juego. Es que solo al comienzo del juego arranca con un golpe que dejó a toda la comunidad dividida, la muerte de Joel. Una escena dura, repentina y brutal. Y aunque para muchos fue una traición, para mí fue una jugada arriesgada que tenía un propósito claro: sacarte de tu zona de confort y recordarte que este mundo no perdona. La decisión de matar a uno de los protagonistas es fuerte, pero coherente con el tono de la saga. No hay personajes intocables. Aunque sí me dolió mucho la muerte de Joel, creo que fue algo necesario para que la historia avance. No hubiera funcionado de la misma manera si por ejemplo hubiera sido Tommy o alguien más. Narrativamente el juego se divide en dos mitades muy marcadas, la de Ellie y la de Abby. Y aunque al principio puede parecer que Abby es simplemente la villana, con el paso de las horas entiendes que esa etiqueta se va perdiendo poco a poco. Es solo otra persona rota sobreviviendo de la manera que puede en ese mundo tan jodido. Hablando un poco de este tipo de narrativa en la que controlas a los dos personajes, creo que retrocederte en el tiempo para que puedas controlar a Abby y vivir todo lo que pasó, se siente un poco anticlimático, ya que estás en medio de un clímax altamente interesante y que tengas que pasar alrededor de 3 o 4 horas para llegar otra vez a esa misma parte, no se siente tan bien en realidad. Pero hablando de Abby como personaje, a mí me gustó particularmente, porque les pongo este caso.
¿Qué les hubiera pasado a ustedes si no conocían a Joel de nada? No sabían la razón por la que había hecho todo lo que hizo, y este acaba con la vida de su padre. ¿No hubieran pensado que este tipo es un villano? ¿Que es alguien horrible? ¿No hubieran querido hacer lo mismo a ustedes? Al final puede que no estés de acuerdo con todo lo que hacen los personajes, pero creo que ese es el punto del juego. No estás jugando para sentirte bien, sino para entender. Y eso, quieran o no, es una forma valiente de contar una historia, ya que te hace pensar más allá de lo que estás viviendo. Te invita a reflexionar sobre ti mismo, algo que no muchos juegos lo logran. Un punto que también quiero destacar es la brutalidad del combate. Este no está ahí solo para impactar, sino para reforzar el mensaje de que matar no es un logro, es una carga. Lo podemos ver muy bien reflejado cuando matamos a uno de los enemigos y sus compañeros lamentan su pérdida, especialmente cuando son perritos. Otro punto polémico, porque no lo quiero llamar negativo, es que creo que quieren meter muchas tramas de una vez, como por ejemplo esa trama de los Wolves contra los Serafitas, la cual suena interesante, pero creo por la falta de tiempo no estuvo tan bien desarrollada. Creo que este juego llegó para dividir y dividir y dividir a la comunidad, y el final fue uno de los más divisorios para todos. A muchos les jodió ver a Ellie que no terminara su venganza, pero a mí realmente me pareció un gran final. Porque ver a Ellie renunciar a la venganza, perder casi todo en el camino y terminar sola, sin Joel, sin Dina y sin dedos para tocar la guitarra, es desgarrador. Pero también muy necesario, porque The Last of Us Parte 2 no es sobre justicia ni redención, es sobre el ciclo del odio, sobre cómo una herida no sanada puede devorarte por dentro, y lo más importante, cómo te puede lastimar con los seres que más quieres. Porque un gran filósofo dijo una vez: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Puede que haya sido un juego muy polémico, puede que incluso enoje a muchos, pero que un videojuego pueda generar diferentes reacciones a diferentes personas, habla de lo intenso que es el juego, porque The Last of Us 2 no se conforma con ser una secuela, quiere incomodar, empujar a límites y hacer cuestionar. Yo literalmente cuando terminé el juego me quedé callado todos los créditos, pensando y reflexionando sobre lo que había visto. Es una de las cosas que más me marcó, algo muy similar a Red Dead Redemption 2. Pero bueno, eso es tema para otro video. El gran mérito de esta adaptación es que no busca reemplazar el juego, sino complementarlo. No intenta replicar plano por plano lo que ya vimos, en cambio toma lo esencial, lo que hizo fuerte al juego, y lo traslada a la pantalla chica, adaptándolo a su propia manera. Uno de los grandes puntos fuertes de esta serie es el casting. Pues la verdad que sí, aunque al principio hubo dudas, como suele pasar con todas las adaptaciones, especialmente porque los actores no se parecían físicamente a sus contrapartes del juego, creo que ese no es un verdadero problema. Muchos criticaron, por ejemplo, el cambio racial de la hija de Joel, diciendo que en el juego era blanca y en la serie afroamericana. Pero, ¿realmente importa qué raza tenga un personaje si esto no afecta su historia o su esencia? Personalmente creo que no. Mientras la raza no sea un elemento clave para el contexto del personaje, no debería importar para nada. Volviendo con Joel y la cara de helado derretido, creo que hacen un muy buen trabajo. Pedro Pascal nos muestra un Joel más vulnerable, con heridas más visibles, regalándonos escenas y diálogos que no vimos en el juego, como por ejemplo esa conversación con su hermano en la que confiesa tener miedo. All I did was stand there. I couldn't move. I couldn't think of anything to say. I was so afraid. You think I can still handle things, but I'm not who I was. I'm weak. Por otra parte, Bella Ramsey, con su actitud desafiante, nos da una Ellie que, aunque no es idéntica a la del juego para nada, transmite exactamente lo mismo, una mezcla de ternura, trauma y resiliencia. Aparte que ambos actúan muy bien. Uno de sus mayores aciertos es cómo expande el universo del juego. Hay muchas situaciones que no vimos en el juego, como por ejemplo el capítulo de Bill y Frank, que rompe con la estructura clásica de una historia posapocalíptica para contarnos algo profundamente humano, íntimo, desgarrador y al mismo tiempo esperanzador. Todo eso en cuestión de solo un capítulo. Al principio pensé, ¿de verdad dedicarán un capítulo entero a un personaje que solo apareció 30 minutos en el juego y era totalmente secundario? Pero cuando terminé el capítulo estaba llorando en una esquina. A nivel técnico, la dirección de arte recrea el mundo del juego de una manera muy sorprendente. Y la fotografía, aunque no es nada del otro mundo, tiene planos y secuencias muy interesantes. Y aunque en algunas escenas se nota el uso de pantalla verde, son muy pocas, y a veces ni te das cuenta, o a veces las confundes. Yo mismo pensé que la jirafa era CGI, y al final era real.
En cuanto a los villanos, quiero destacar especialmente a David. Aunque en la serie y en el juego su historia es similar, creo que en la serie está mucho mejor retratado. Nos muestran con más crudeza que el canibalismo fue resultado de una situación extrema. Tenían una comunidad con mujeres y niños a los que alimentar. Si bien en el juego esto también se menciona, al final solo vemos a adultos. Obviamente esto no lo justifica, siguen siendo unos malditos enfermos. I thought you already knew. The fighting is the part I like the most. Don't be afraid. There's no fear in love. Y su destino fue bien merecido. Hablando sobre Caitlyn, no me terminó de convencer que pusiera a medio ejército a buscar a Sam y a su hermano. En este caso, creo que el juego lo hizo mejor al presentar a Sam como alguien que simplemente pasaba por ahí, al igual que Joel y Ellie. Si bien se aprecia la intención de dar más contexto a esta ciudad, no creo que lo hayan ejecutado de la mejor forma. La escena donde los chasqueadores atacan, cine. Y para terminar, otro punto que no me parece malo, pero sí muy desaprovechado, fue la historia de las alcantarillas. En el juego descubrimos a través de documentos que ahí vivía una comunidad fundada por un hombre que escapó del brote en su bote y que al quedarse sin suministros regresó a tierra, encontró a otros sobrevivientes y creó este refugio. Aunque todo eso se fue al demonio por un solo descuido. Créanme, es una historia muy interesante que pudo haber sido un capitulazo de todas maneras, pero lamentablemente no fue adaptada. Y creo que no tengo nada más que decir. The Last of Us como serie no solo está a la altura del juego, por momentos incluso lo supera. No porque sea mejor, sino porque se atreve a contar su propia versión con valentía y respeto. Y eso, en un mundo plagado de adaptaciones terribles, es un logro enorme. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Sé que mucha gente estará en desacuerdo conmigo por lo que dije sobre el segundo juego. Pero si no eres un idiota y sabes que el mundo es tan grande que hay muchas opiniones y que no todos necesitamos estar de acuerdo, te invito a dejar tu propio análisis en los comentarios. También me ayudaría mucho si dejas tu like y tu comentario. Y ve a seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Ahí comparto cuándo subiré el siguiente video y entre otras cosas. Pero si no te importa, también subo fotos de mi gato, por si te gustan los gatos. Deja tu like, basura. Y bueno, sin nada más que decir, ya se la saben. Cuídense, báñense, les mando un besito y recuerda, Te amo. nos vemos.